Antes de darle inicio, bueno, quiero comentarles que hoy damos el teórico, el día 17 y 24 son las defensas de los trabajos prácticos y el día primero, o sea, de acá 3 jueves, tendríamos el primer examen parcial. Para lo cual, como ya se dijo en reiteradas oportunidades, para poder hacer el examen parcial, todos los alumnos tienen que tener defendido hasta el trabajo práctico número 4, que es en el que hemos llegado. Así que nadie puede hacer el examen parcial si no tiene los 4 trabajos prácticos defendidos. Si hay algún alumno que debe algún trabajo práctico, por favor, ponerse en comunicación con los profesores Tabela y Zapupo para ver día y hora de defensa. Ese día 24, los profesores me van a pasar a mí el listado de los alumnos que están habilitados para poder realizar el examen parcial. Así que bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bien, no sé si se ve, si me avisan por favor. Sí, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a ver lo que se conoce como evaluación de desempeño. ¿Mm? Ya hemos visto algunas funciones del administrador, hemos intentado conocer cómo es el ser humano por dentro y por qué reacciona de alguna manera, lo que da origen al comportamiento. Eso nos permitió entrar en el concepto de motivación. Después ya empezamos a analizar el puesto de trabajo, el perfil del puesto, para, para poder evaluar si las personas que van a ingresar o que ya están en el puesto de trabajo tienen las características y los requisitos necesarios para poder llevar adelante el trabajo. Y ahora nos toca evaluar. Ahora, evaluar es una capacidad de las personas que no todas las tenemos y que hay que formarse y capacitarse para ello, en virtud de que, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, cada uno de nosotros viene de una formación determinada, hemos sido educados de una manera, hemos percibido distintas situaciones, eh, hemos tenido que vivir momentos lindos y momentos no tan lindos, y todo esto hace que percibamos las cosas de una forma. Eso, eso que nosotros, todas esas situaciones por las cuales nosotros hemos atravesado, eh, habíamos dicho que nos iba formando un patrón interno y que todas las cosas, todos los factores externos que nosotros recibíamos eran comparados contra ese patrón externo. Bueno, a la hora de evaluar también pasa lo mismo. Yo cuando evalúo a una persona en su comportamiento en el ámbito laboral, también estoy enviando información hacia el interior mío y esa información en principio es comparada con ese patrón interno. Lo que el evaluador en ese momento tiene que tener es la capacidad de separar lo que está viendo con el patrón interno. ¿Por qué? Porque si no, evalúa en función de su patrón. Si hay alguna persona que está haciendo algo y que no está de acuerdo al patrón que yo tengo interno, lo voy a calificar de manera negativa. Y si está de acuerdo, lo voy a calificar de manera positiva. Sin embargo, no estoy viendo si es un agregado de valor para la empresa o no, sino lo que estoy haciendo simplemente es cotejarlo contra mi patrón interno.
Por eso es muy importante que esa persona que va a desarrollar esa actividad de evaluación pueda sacarse los prejuicios. Nosotros llamamos prejuicios porque en realidad uno termina haciendo un juicio o un prejuicio en función de ese patrón interno que uno tiene adentro. Por esa incapacidad de poder separar en mi patrón interno de la información que estoy recibiendo, es que cuesta mucho evaluar el desempeño sin emitir un juicio equivocado, erróneo, o o que cometamos algún error. Por eso el evaluador debe ser formado. Por lo general en las organizaciones el primer evaluador que aparece es el jefe directo, sin ningún tipo de formación como para poder evaluar y poder separar estos prejuicios que estoy diciendo yo, sino que al contrario, él evalúa y evalúa en función de lo que ve y de lo que siente y de lo que piensa y pone una nota. Cuando en realidad la evaluación de desempeño es una entrevista entre dos personas, no es una evaluación hecha en una oficina donde al otro día aparece puesta en la planta. A mí me pasó, por ejemplo, en Iveco, que de un día para el otro aparecía una planilla puesta en el medio de la planta donde yo aparecía con una evaluación determinada. Y yo no supe nunca ni quién me la hizo, ni cuál fue el criterio de evaluación, ni qué se evaluó, ni por qué puso la nota que puso. Entonces, bueno, en muchas de las organizaciones la evaluación del desempeño se realiza de esa manera, de una manera muy subjetiva, cuando en realidad debería ser objetiva. Ahora, esta evaluación de desempeño no nace hoy. Como muchas de las herramientas que nosotros hemos visto, el hombre evalúa y emite juicios desde que tiene uso de razón. Uno en la verdulería está ahí esperando que lo atiendan y escucha, che, ¿viste que qué mal que estuvo la Juana? O qué bien que estuvo Juan, o qué mal que estuvo Juan, o qué bien que estuvo la Juana. O sea, el qué bien y el qué mal y el qué mal y el qué bien está siempre presente en cualquier conversación, cuando en realidad uno debería ver que nadie está en condiciones, ni siquiera quienes conducimos equipos de trabajo, no estamos en condiciones de decir qué está bien o qué está mal. En principio lo que yo puedo decir es, no está de acuerdo con lo que yo pretendo, o sí está de acuerdo con lo que yo pretendo. Pero no puedo decir que está mal, porque lo que para mí puede estar mal, para otro profesor puede estar bien. Esta evaluación de desempeño nace en la China, en la dinastía Wei, de los años 221-265 después de Cristo, donde se instituye un valorador imperial a los efectos de poder evaluar el comportamiento de los miembros de la corte imperial. Después aparece en el siglo XVI San Ignacio de Loyola, que introduce un procedimiento para juzgar a los miembros de la Compañía de Jesús. En el año 1842, estas metodologías de evaluación aparecen en las oficinas gubernamentales de Norteamérica, y ya recién en el año 1918 empieza a introducirse en el mundo automotriz, con la General Motors, que introduce un sistema de evaluación de sus ejecutivos. ¿Qué es la evaluación de desempeño? La evaluación de desempeño, fíjense ustedes que ya empieza diciendo, es la apreciación. O sea, es lo que alguien percibe del valor que un individuo demuestra con respecto a la organización de la cual forma parte. O sea, ahí ya me está diciendo que la evaluación de desempeño es percibir el agregado de valor
que esa persona introduce en el puesto de trabajo. Por lo tanto, no tiene que ver con si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, si es rubio, si es morocho, si es lindo, si es feo, si es linda, si es fea, si es rubia, si es alta, si es baja, si es morocha o si lo que sea. A menos que alguna de esas características, como por ejemplo la altura, pudiera llegar a ser un requisito para algún determinado puesto de trabajo. Pero si no está dentro de los requisitos, son variables que en realidad le afectan a uno. A mí me gustan los rubios, no me gustan los rubios, me gustan los morochos, no me gustan los morochos, me gustan los gordos, no me gustan los gordos. Y ahí en función de eso yo evalúo. Pero si no está en el puesto de trabajo, no debería ser una característica a evaluar. Lo que yo tengo que evaluar es cómo desarrolla la actividad encomendada a esa persona en relación al puesto de trabajo al cual se lo ha incorporado. El agregado de valor, decíamos, que este individuo demuestra con respecto a la organización, expresado periódicamente, o sea, cada un cierto tiempo, conforme a un preciso procedimiento, o sea, a una manera de hacer. Se debe hacer de una forma que incluso el evaluado debe conocer cuál es la forma. Debe conocer cuándo se lo está evaluando, debe conocer qué cosas se van a evaluar, como cualquiera de nosotros. O sea, yo creo que inclusive nosotros cuando tomamos parciales, una de las cosas que ustedes quieren saber es qué temas van a incorporar los parciales y qué metodología. O sea, y eso es mínimo y está bien que sea así. O sea, el evaluado necesita saber cuáles son los criterios de evaluación, qué comprende la evaluación y cuál es la metodología de evaluación. Debe ser realizada por una o más personas que conozcan al individuo y a su trabajo. Mientras más lo conozco, menos posibilidades tengo de cometer errores. Mientras menos lo conozco, tanto a la persona como al lugar de trabajo o a la actividad que tiene que desarrollar, más posibilidades tengo de cometer algún error. La evaluación de desempeño es un proceso continuo y dinámico. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de desempeño? Determinar el mérito individual, es decir, cuál es el valor que agrega esa persona, tantos valores positivos como negativos, por lo que se refiere tanto a cualidades personales, si es que eso requiere el puesto, al comportamiento y al rendimiento. O sea, el puesto va a tener ciertas y determinadas características personales de responsabilidad y de desarrollo, que esas son las que van a tener que ser evaluadas. Controlar el grado de correspondencia entre el individuo y las obligaciones asignadas. De esa manera uno lo que va a poder ver es si le estamos dando más trabajo de lo que la persona puede hacer o le estamos dando menos trabajo de lo que la persona puede hacer. Permite suministrar un criterio objetivo en qué basar las asignaciones que cobre realmente en función de lo que desarrolla. Por supuesto que volvemos de nuevo. Esto no se puede aplicar cuando hay convenio colectivo de trabajo, pero sí, si en caso de que haya convenio colectivo de trabajo, como el elemento anterior, el análisis de puesto y el perfil del puesto, esto también va a ser una herramienta que le va a permitir administrar el equipo de trabajo al conductor. Le permite conocer cuáles son las diferencias entre el desempeño real y el requerido para poder determinar las necesidades de capacitación. En realidad este es uno de los principales, si no es el principal objetivo. La evaluación de desempeño funciona bien cuando la gente entiende de que esta metodología es para
detectar necesidades de formación. Cuando la gente empieza a pensar de que la evaluación de desempeño es para aumentar el dinero, para el sueldo, para bajar el sueldo, para despedir gente, ya se empieza a transgiversar el objetivo, ¿no? El objetivo es simplemente poder detectar, uno de los objetivos, poder detectar cuáles son las necesidades de capacitación que requiere esa persona entre el trabajo que yo le estoy pidiendo y el que realmente él está haciendo. Verificar la eficacia de los adiestramientos, ya que si una persona viene haciendo un trabajo de una determinada manera, yo lo capacito, se supone que en la próxima, y tiene un cierto nivel, se supone que en la próxima evaluación ese nivel debería mejorar. Si es que la capacitación ha sido efectiva. Si no ha sido efectiva, bueno, va a haber que capacitarlo de nuevo. Controlar la validez y la veracidad de los juicios emitidos en la selección. Y ahí tiene que ver lo que habíamos dicho nosotros cuando armamos el currículum vitae. ¿Por qué? Porque en esta actividad es donde se puede ver si el empleado puede hacer, o la empleada, puede hacer todo lo que puso en su currículum. Y ahí podemos determinar si mintió o no mintió. Mejorar el clima empresarial, dando a los trabajadores la sensación de ser juzgados de una manera objetiva y no de acuerdo a criterios arbitrarios. Por eso es que es importante que esta evaluación se haga a través de una entrevista, donde se evalúa cada punto, el entrevistador plantea el punto, el entrevistado da su opinión en función de lo que él considera en relación a su desempeño y el entrevistado ratifica o no con documentación lo que está diciendo el empleado. Si no te pone de acuerdo, no se ponen de acuerdo entre ambos, aparece el área de recursos humanos. Pero si se ponen de acuerdo, van armando la planilla de evaluación. Estimular al empleado, haciéndole conocer cuáles son sus cualidades, sus fortalezas, y ofrecerle la posibilidad de progresar y de ayudarlo ante las debilidades que él presenta. Los límites de la evaluación. En virtud de que en la evaluación de desempeño participan personas y por esa incapacidad que planteaba recién yo de poder separarnos de ese patrón para no emitir prejuicios, es que hay un cierto grado de incertidumbre. Por lo tanto, mientras más formado esté el evaluador, ese grado de incertidumbre va a disminuir cada vez más. Sin embargo, la evaluación de desempeño no es la solución del problema, sino que debería ayudar. Es decir, si yo necesito hacer un ascenso, no sabiendo de que el evaluador puede haber cometido errores, no debería tomar esa decisión en virtud de la evaluación de desempeño. Si yo hago la evaluación de desempeño, hago el análisis de puesto, hago el perfil del puesto, tengo la entrevista con el empleado y en virtud de varias otras definiciones o acciones que yo voy tomando, en virtud de todas esas puedo puedo determinar el ascenso o no. ¿Qué cosas se evalúan a la hora de realizar la evaluación de desempeño? Bueno, habíamos dicho características personales. Una de las características que surge mucho en los puestos de trabajo es la simpatía. Por ahí uno pregunta, bueno, ¿y cómo evaluamos la simpatía? Bueno, hay diversas metodologías, desde análisis psicológicos hasta
roleplay, donde uno se hace pasar por, eh, por personas para evaluar cuán simpático fue la persona o no. Eh, pero bueno, si no está en el puesto de trabajo, si no están dentro de los requerimientos, no, uno no debería evaluar la simpatía. O sea, para un tornero, seguramente no va a aparecer en el puesto de trabajo como característica personal la simpatía. Puede llegar a aparecer a lo mejor la altura, porque en función el torno tiene una cierta altura y necesita que el operario o la operaria tenga una determinada altura para poder desarrollar el trabajo. Pero estas características personales van a cambiar de acuerdo al puesto que se esté evaluando. La prestación, o sea, el trabajo realizado, que es el conjunto de factores que son relacionados con el comportamiento del individuo en el puesto de trabajo al desarrollar la tarea, y el grado de responsabilidad con el cual esa persona desarrolla esas tareas, ¿no? Bien. Habíamos dicho que algunas de la principal situación por la cual esa persona, digamos, esta metodología no es la solución de un problema, es los errores que puede llegar a cometer el evaluador. Entre los errores que podemos nombrar está, por ejemplo, el efecto de halo. El efecto de halo significa que el evaluador se porta como si estuviera deslumbrado por una aureola luminosa que le impide ver el resto de las cosas que él hace. Pero como hay una característica especial o particular que lo molesta al evaluador, o no, o le agrada, directamente toma en cuenta esa característica y no evalúa otras. Por ejemplo, no le gustan los rubios, no le gustan los bajos, no le gustan los altos, le gustan los rubios, le gustan las rubias, le cae simpático, qué sé yo, es árabe, es judío, es el suegro de mi novia, es la suegra de mi novio, es el hermano de mi novio. Bueno, hay un montón de características, a lo mejor, qué sé yo, estamos hablando, por ejemplo, Messi. Messi se dice que es el mejor jugador del fútbol del mundo, el mejor jugador del fútbol del mundo. Sin embargo, cuando viene la selección argentina, se comete el error de efecto de halo, ¿no? Se trae al mejor jugador del mundo creyendo de que Messi va a jugar en la selección argentina como juega en el Barcelona, o como jugaba en el Barcelona. Cuando las situaciones son distintas, cuando el Barcelona no es la selección argentina, cuando los jugadores del Barcelona no son los jugadores de la selección argentina, cuando el director técnico del Barcelona no es el director técnico de la selección argentina, y por eso es que Messi no juega en Argentina como juega en el Barcelona. Ahí se está cometiendo este error, el error de efecto de halo, ¿no? Lo primero que se piensa es que si Messi juega de una manera en el Barcelona, en cualquier parte del mundo debería jugar de la forma que juega en el Barcelona. Y va a jugar de esa manera siempre y cuando las condiciones que se den en el Barcelona sean las mismas que las condiciones que se dan en cualquier otro lugar que uno quiera ponerlo a Messi. Este efecto hace que el evaluador emita juicios positivos o negativos por el solo hecho de haber quedado sorprendido o que le disguste alguna característica por el resto de todas las otras. Yo voy a evaluar a una persona y como a mí no me gustan los rubios, ya por el hecho de ser rubio yo le pongo una mala nota. Eso es un efecto de halo. Después tenemos, por ejemplo, la tendencia de los juicios medios. La tendencia de los juicios medios es un juicio que generalmente se da cuando el evaluador
no conoce ni a la persona ni las tareas que debe llevar a cabo durante la evaluación el empleado. Como, digamos, si yo tengo que evaluar, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo en el año 2001 bueno, me tocó quedar solo, éramos 5 evaluadores del sistema de auditorías de proceso y quedé yo solo. Sin embargo, tenía que evaluar a todo el plantel de proveedores. Y me tocó evaluar al proveedor del manual del camión, que era una imprenta. Y bueno, yo como ingeniero electrónico puedo decir que de imprenta debo saber medio poco. Y no conocía el trabajo de la imprenta y no conocía el trabajo de las personas que desarrollaban la tarea ahí. Bueno, yo hacía preguntas y ante las preguntas que yo hacía sobre el proceso de la imprenta, recibía respuestas y como yo no sabía si estaba bien o estaba mal, me aparecían dudas que no sabía de qué manera evaluar. Si yo evaluaba con un 10, la pregunta era, ¿y si me mentía? Y si evaluaba con nota baja, y si me dice la verdad. Entonces, ante la duda y para quedar bien con Dios y con el diablo, diríamos el concepto, es que evaluaba directamente con un 7, un 8, valores medios, entonces no le afectaba mal, no le afectaba a él y tampoco yo daba a conocer justamente mi falta de conocimiento. O sea, lo ideal hubiera sido que yo me abstenga de auditar porque no conocía, pero claro, era el único evaluador y tenía que ir a evaluar. Entonces no podía decirle al evaluador, mira, yo la verdad que de imprenta no sé nada. Entonces, bueno, en la tendencia de los juicios medios, el evaluador evalúa en una franja media sin afectar en demasía al evaluado, ni tampoco él da a conocer su falta de conocimiento. La tendencia de los juicios medios, la tendencia de los evaluadores a no alejarse de los valores medios al juzgar a las personas en su conjunto, como a sus cualidades y sus características. El evaluador no está en condiciones de ofrecer hechos en defensa de los juicios emitidos o cuando existe escaso conocimiento de las personas a valorar. Se refugia en los valores medios, ya que no perjudica sustancialmente a nadie y al mismo tiempo oculta su falta de conocimiento. Tenemos después el error de generosidad. El error de generosidad es aquel error donde el evaluador tiende a asignar a las personas y a las características que evalúa valores no inferiores a cierto nivel. O sea, a ver, vienen y dicen, bueno, esa persona, ese grupo de gente no puede sacar menos de 7. De ahí para arriba, bueno, ahí se pone un valor y se dice, bueno, eso se comete el error de generosidad. Porque a lo mejor esa persona merece menos de 7, pero bueno, la orden fue que había que evaluarlo con 7 o más, entonces se está cometiendo ese error. Existen casos en los que el evaluador expresa juicio elevado a propósito con el fin de colocar sus hombres entre los candidatos a un ascenso. Eso se da mucho, por ejemplo, si yo soy gerente de calidad y sé que el gerente de compra se va y que va a haber un ascenso para la gerencia de compra, entonces yo evalúo a las personas que tengo a mi cargo para ver si alguno de ellos quiere asumir la gerencia de compra. De esa manera yo tendría un fácil acceso a la gerencia de compra, ya que al tener buena relación con la gente que trabaja conmigo, indudablemente mantendría la relación con la gerencia de compra. O para demostrar que todos sus subordinados se encuentran a un nivel satisfactorio, lo que le permite aumentar sus méritos frente a la dirección. Muchas veces uno dice, fíjate vos que todos mis empleados han sacado buenas notas. O sea, no están diciendo Juan, Pedrito, Cacho y Carlito. Están diciendo, mis empleados sacaron buenas notas. Bien.
Después aparece el error sistemático. El error sistemático es cuando uno va a evaluar una actividad, pero ya viene con un pre-error de cómo se desarrolla la actividad. Por ejemplo, muchas veces yo he comentado de que mi señora me dice a veces si yo la puedo ayudar a limpiar el piso de la galería. Perfecto. Entonces yo voy y agarro el lampazo, agarro el querosén, le echo querosén y lo limpio. ¿Por qué? Porque desde chiquito a mí me enseñaron que el piso se limpiaba con el lampazo. Si yo voy a un hotel y evalúo la actividad de limpieza de los pisos, entonces viene la empleada o el empleado y limpia con hecho en el balde un palo de piso y puede ser que yo diga eso está mal, hay que limpiarlo limpiarlo con un lampazo y querosén. Pero eso se usaba antes, ahora se usa esto. No, pero está mal. En realidad no está mal. El que está mal es el evaluador que ya viene con un juicio emitido de cómo se debe desarrollar una actividad y no acepta ninguna otra que no sea esa. Entonces, cuando alguien cuenta o alguien muestra que hace con una actividad de una manera distinta a cómo él considera que se debe realizar, entonces es mal evaluado por esta persona. Es la tendencia del evaluador de supervalorar o menospreciar algunas características, expresa juicio positivo o negativo por las mismas, se debe a que el evaluador al expresar su opinión puede tener una imagen deformada por exceso o por defecto de dicha característica, alterando con ello toda la valoración. Es decir, digamos, para mí el piso se limpia con lampazo y querosén y no me importa qué tipo de empresa vos tengas, para que yo te lo evalúe bien tenés que hacerlo de esta manera. Eh, el otro error que se comete es el error total, cuando, por ejemplo, no sé, yo evalúo, eh, muchas veces se ha dado, por ejemplo, se puede llegar a dar un examen cuando hay 50 alumnos para un examen teórico, por ejemplo. Y el examen empieza a las 2 de la tarde y el profesor a las 2 de la tarde está con todas las luces. Entonces el alumno que entra primero le pregunta, pero todo y con punto y coma. Y el último alumno, que son las 10 de la noche, cuando ya el profesor está cansado, la manera de evaluar es distinta. En vez de hacerle 50 preguntas, le hace 2. Si el alumno al principio, el primero, el profesor estaba muy exigente con las respuestas, al último ya le acepta las preguntas, las respuestas más o menos. Bueno, pero en realidad ahí no está evaluando conocimiento. Ahí lo que está afectando es el tiempo que el profesor viene tomando examen. Por eso está cometiendo error, porque hay una falta de coherencia entre la manera de evaluar que él tiene en función del tiempo que va pasando. Después tenemos el efecto de la memoria. El efecto de la memoria se da cuando muchas veces una actividad de evaluación tiene un tiempo determinado, entonces el evaluador se engancha con algo que le lleva más tiempo de lo esperado y cuando completó el horario, 2 o 3 horas, resulta que le falta una parte. Entonces él no quiere decir, che, me faltó de evaluar esta parte. Él dice, terminó, está bárbaro, todo bien. Cuando se va a su casa, él agarra la evaluación anterior, ve qué puntaje sacó ese sector que le falta en la evaluación anterior y directamente le pone la misma nota.
suponiendo que ese sector tiene la misma, la misma realidad. Cuando a lo mejor ese sector o empeoró o mejoró su manera de trabajar. Así que bueno, ese también es otro de los errores que se cometen. O sea, se recurre a evaluaciones anteriores porque, bueno, no le alcanza el tiempo. También puede pasar en un examen final. Yo estoy evaluando a un alumno y la verdad que a lo mejor está para bocharlo, pero como fue un buen alumno durante el año pasado, tuvo buenas notas y que se preocupó y qué sé yo, y qué sé cuánto, a lo mejor les doy dando una posibilidad más. Bueno, ahí te está cometiendo el error también, porque uno tiene que evaluar lo que el alumno sabe en ese momento, no cómo estuvo el año pasado o el anterior. Bueno, ese es un error que se comete también. Bien, cuando se termina de evaluar, se debe hacer una entrevista entre el evaluado y el evaluador para que el evaluado tome conocimiento de qué manera se lo calificó. Para lo cual se debe realizar una entrevista. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo o por qué se realiza? Porque cada individuo tiene el derecho de saber lo que el superior piensa de su trabajo y qué se espera de él, para que el individuo pueda mejorar, para que conozca cuáles son los aspectos positivos y negativos de su tarea, a los efectos de poder dirigir sus esfuerzos en lo que menos le sale. ¿Qué es la entrevista? Es el coloquio entre el supervisor y el supervisado, en la cual el supervisor informa del juicio que ha realizado sobre la tarea desarrollada, sobre su rendimiento y su comportamiento. Escucha las observaciones y las justificaciones del mismo, llama su atención sobre los puntos en que es necesario mejorar y qué acciones puede tomar él como superior a fin de facilitar el progreso y el desarrollo del empleado. ¿Cuáles son las ventajas para el superior? Mejorar las relaciones con su empleado, fundando las relaciones sobre una base de lealtad y franqueza, para alejar dudas y desconfianza. Hacer comprender al empleado qué opinión se tiene de él y de su trabajo. Conocer lo que el subordinado piensa de su propio trabajo, de su labor y de sí mismo. Estimular al subordinado subrayando cuáles son los aspectos positivos y dándole un adecuado reconocimiento. Estudiar junto al interesado cuáles son los aspectos menos satisfactorios de la prestación para poder desarrollarlos o mejorarlos. ¿Cuáles son las ventajas para el supervisado? Conocer la opinión que tiene el superior con respecto a él. Saber qué es lo que se espera de él y en qué se debe concentrar su esfuerzo. Hacer conocer al superior cuáles son los problemas y sus aspiraciones. Ilustrar qué obstáculos le impiden progresar, examinando con el superior la posibilidad de superarlo y obtener ayuda para lograrlo. Hace muchos años, fíjense ustedes qué importante que es esta entrevista. Estaba el director de departamento, el ingeniero Conti, departamento de ingeniería industrial, el ingeniero Conti, me llama un día y me dice que los resultados de las encuestas me daban bien en el curso de la mañana y de la noche y no me daban bien en el de Carlos Paz. Entonces me preguntaba si yo podía decir en función de qué, o sea, qué podía imaginar que podía pasar.
Entonces yo le comenté que mi situación era muy distinta en Carlos Paz con respecto a Córdoba. Yo la materia de relación industrial en Carlos Paz la daba los días viernes a las 9 de la noche. Tenía 3 alumnos y, cuando yo llegaba a dar la clase no tenía cañón electrónico, o sea que esto que nosotros a veces hacemos de proyectar los PowerPoint en la pantalla, en ese momento, al no tener cañón electrónico, yo tenía que dibujarlo en el pizarrón o, o tratar de explicarlo de manera oral. O sea, uno cuando rinde un concurso se prepara ante cualquier situación para, digamos, uno puede dar clase de cualquiera de las formas. Lo que sí es cierto que de una forma es mucho más divertida y contenedora que la otra. La otra es muy aburrido. O sea, dar una materia blanda como relaciones industriales de manera oral totalmente es muy aburrida para quien está sentado viéndolo. Entonces, bueno, yo le comenté cuál era la situación. Al año siguiente, esa cantidad de alumnos de 3 pasó a 12. Entonces podían compartir experiencia en los distintos grupos ante los trabajos realizados y me dieron un cañón electrónico para que yo pudiera llevarme desde Córdoba a Carlos Paz y poder dar clase. Bueno, el resultado de la encuesta fue similar a los cursos de la mañana y de la noche. Se había mejorado la encuesta de Carlos Paz simplemente con esas acciones. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer una buena entrevista? Primero, saber qué se quiere conseguir con la entrevista. Se quiere tener un empleado desmotivado, se quiere tener un empleado que crea que se lo va a despedir o que le va a aumentar el sueldo, o simplemente se quiere tener un empleado mejor capacitado y más eficiente en el puesto de trabajo. Y por otro lado, preparar a los evaluadores para que cuando den la entrevista sean lo más claro posible y directos. Las características de la tarea y la entrevista deben estar centradas principalmente en la forma en que el trabajo ha sido realizado. No se debe empezar una entrevista sin antes tener bien claro qué se propone alcanzar con la entrevista, saber exactamente qué se desea decir al empleado, justificar lo que se le dice, o sea, saber cuáles son las razones que sostienen un juicio, no sí porque sí ni no porque no, sino poder justificar por qué digo que sí o por qué digo que no. Conocer cuál es el trabajo realizado por el subordinado, conocer al empleado y haber programado el desarrollo de la tarea. Ya eso ya me está diciendo de que el evaluador a mí me respeta porque considera que el tiempo de él y el tiempo mío, los dos son importantes. Bueno, acá tenemos un modelo de evaluación de desempeño, por si uno quiere utilizarlo. Acá tenemos, por ejemplo, conocimiento del trabajo y las características son 5 en este caso, donde se dividen en 2 grupos, si responde a la expectativa o si supera la expectativa. Dentro de si responde a la expectativa está el no, está el solo en parte o completamente, y si supera la expectativa está en puntos esenciales y en todo. Y bueno, y se va poniendo una cruz donde después de verificar cada ítem, cuál es la opinión, en este caso, del evaluador, por supuesto, previamente justificada. Conocimiento del trabajo. Incluye los conocimientos teóricos, el saber qué y cómo realizar las tareas del puesto y las habilidades y el oficio propio de su ejecución. Mira,
mirá, Cachito, yo en función de este punto creo que vos respondés las expectativas solo en parte, porque durante 15 días te hicimos la verificación y de los 15 días, 4 hiciste esto, 3 hiciste, o sea, con datos fehacientes uno puede justificar el por qué. El evaluado le dirá, mira, sí, justo esa semana se me murió el gato, entonces yo no la estaba pasando bien, o lo que pasa es que yo no conozco o no sé, bueno, habrá que ver cómo se la capacita, pero la idea es que entre evaluador y evaluado se pongan de acuerdo. Eh, bien, bueno, acá seguimos teniendo puntos. Y acá tenemos otro modelo que es el que se utiliza mucho en lo que es la industria automotriz sobre todo, que es la planilla de polivalencia y policompetencia. En el mercado laboral lo que se busca es que el empleado sea, o sea, cada puesto de trabajo tiene muchas actividades para hacer, inclusive la tarea de docente tiene muchas actividades. Conectar el cañón, prender la computadora, conectar la computadora al cañón, eh, manejar el PowerPoint, dar clase, evaluar, corregir, bueno, preparar examen, un montón de cosas. Eh, cada una de esas actividades para el puesto de trabajo, el empleado debería tener las competencias necesarias para poder realizarlas a todas. Es decir, lo que se busca en un puesto de trabajo es que la persona tenga la capacidad de poder realizar todas las tareas y no tener, en el caso mío, por ejemplo, un docente que me conecte el cañón, un docente que me conecte la computadora, un docente que me conecte la computadora al cañón, un docente que me ponga ponga el PowerPoint y yo vengo y solamente doy clase. Bueno, ya en recursos ya tendríamos como 4 o 5 profesores. Lo que se busca es que el profesor tenga la capacidad de poder hacer todo eso. Entonces ahí estamos hablando de competencias. La capacidad que tiene una persona de poder realizar distintas tareas del puesto de trabajo se denomina competencia. Para cada actividad tiene una competencia determinada. Entonces, si uno habla de que un puesto es monocompetente, un puesto tiene monocompetencia, significa que hay una sola cosa para hacer. Por ejemplo, martillar. Y no se hace otra cosa más que martillar. Ahora, si yo hago un conjunto de tareas, digo que el puesto de trabajo es policompetente. Poli significa mucho. Y ahí se ve también el empleado. Si el empleado es monocompetente o policompetente. ¿El empleado sabe hacer una sola cosa o sabe hacer muchas cosas en el puesto de trabajo? Si ahí hablamos de policompetencia. Y después tenemos polivalencia, es decir, ¿el empleado sabe hacer muchas cosas? Bien. Ahora, ¿cuánto sabe hacer de cada cosa? ¿Sabe mucho? ¿Sabe poco? ¿Sabe más o menos? ¿O no sabe nada? Bueno, ahí se habla de valencia. ¿Cuál es el valor que le agrega la actividad? ¿Poco, nada, mucho? Bueno, entonces, una planilla de polivalencia y policompetencia me permite a mí verificar qué grado de policompetencia tiene ese empleado, o sea, qué tareas es capaz de hacer y en qué nivel, mucho, alto o bajo. Y ahí estaríamos hablando de la polivalencia. Por eso se llama
planilla de policompetencia y polivalencia. Yo ahora voy a dejar de compartir porque vamos a compartir otra pantalla para que ustedes vean cómo se hace esta planilla de polivalencia y policompetencia, que es la que van a tener que hacer ustedes como trabajo práctico, ¿no? Ustedes van a tener que hacer una planilla más o menos así. Disculpen, por ahí el dibujante se fue. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros, vamos a tener 10 tareas como equipo de trabajo, por ejemplo. 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá pongo observaciones si hace falta. Y no pongo nada. Entonces acá digo, bueno, la primera es la capacidad de trabajar en equipo. Esa es la primera competencia que tiene que saber todo integrante del equipo de trabajo. Después, la capacidad de comunicarse, la capacidad de realizar los trabajos encomendados, la capacidad de análisis, de analizar, la capacidad de crear, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden poner compañerismo, de puntualidad, lo que ustedes consideren. Ahí, de todas maneras, en la que les voy a mostrar yo, tiene ya, es un modelo que ustedes pueden usar. Después acá yo voy a poner los 5 integrantes del equipo. Ahí están los 5. Acá vamos a poner nivel mínimo requerido. Y acá vamos a poner Sapupo, Tabela, Bravo, Ortega, Estrada. Los miembros de la cátedra. Entonces vamos a decir, bueno, lo primero que vamos a hacer acá es poner los mínimos requeridos. Vamos a decir, ¿qué opciones hay? Malo, regular, bueno o muy bueno, o no conoce, conoce con ayuda, conoce o puede enseñar. ¿Qué más? Vamos a borrar esto para tener más espacio. Puedo tener con números, puedo decir que acá es 0, que esto, que malo o no conoce es igual a 0, que es regular o conoce con ayuda es igual a 1, que es bueno o conoce igual a 2, que es muy bueno o puede enseñar igual a 3. Entonces vamos a poner acá mínimo
nivel mínimo requerido y vamos a decir, bueno, de trabajo en equipo, ¿cuál es la capacidad mínima que requerimos para el equipo de trabajo de docentes de relaciones industriales? Muy bueno. Bueno, acá va 3. Capacidad de comunicación, buena, 2. Capacidad de realizar trabajo en equipo, de tareas encomendadas, 2. Capacidad de análisis, 2. Capacidad de crear, 2. Puntualidad, 3. Y así. A lo mejor acá es 1, 3, 2, 2. Listo. Entonces ya esta parte ya está hecha. Entonces lo que hacemos es taparla con una hoja. La tapamos con una hoja para no tentarnos y no verlo. Y entonces vamos a hacer la de Sapupo. Y nos vamos a juntar Tabela, Ortega, Estrada y Bravo. Y vamos a decir, y vamos a analizar entre los 4 cuál es la capacidad de trabajar en equipo de Sapupo. Y regular, 1. ¿Qué capacidad de comunicación? 1. De realizar trabajo, 3. De crear, 2. O de análisis, 3. De crear, 2. De puntualidad, 1. Después vamos a la de Tabela. La de Tabela la hace Sapupo, Estrada, Ortega y Bravo. Tabela no. Fíjense ustedes que el analizado no está. Primero está Tabela, primero hacemos el de Sapupo y estamos acá estos 4. Después hacemos el de Tabela y está Sapupo, Bravo, Ortega y Estrada. Y decimos, bueno, Tabela tiene capacidad de trabajo en equipo, 2. Comunicaciones, 2. Realizar trabajo, 2. Crear, 1. No, análisis, 2. Crear, 1. Y puntualidad, 1. Después Bravo. Y la de Bravo la hace Sapupo, Estrada, Ortega y Tabela. Y acá, bueno, Bravo, trabajo en equipo 1, 1, 1, 0, 0, 0. Listo. Después vamos a la de Ortega. La de Ortega la hace Sapupo, Tabela, Estrada y Bravo. Ortega no. Y la última la hacemos los 4 primeros. Ortega, Bravo, Tabela y Sapupo. Entonces, una vez que tenemos todo ya, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Teóricamente levanto el papel y empiezo a ver y a comparar con el nivel mínimo. El nivel mínimo requerido acá es 3. Por lo menos acá, el único que veo que tiene 3 acá es Ortega, supuestamente. El resto tiene 1, 2, 1, 2. Entonces acá hay que desarrollar alguna acción para que los 1 pasen a 2 y para que los 2 pasen a 3. Acá el nivel mínimo requerido es 2, está bien. Acá es 1, acá hay que tomar acción y acá hay que tomar acción. Acá es 2, acá hay que tomar acción, hay que tomar acción, hay que tomar acción. Acá no, porque acá es 2 y acá supera. 2, acá hay que tomar acción y el resto no, porque todo lo supera. 2, acá hay que tomar acción, acá hay que tomar acción, acá hay que tomar acción. Y 3, acá hay que tomar acción en todo. Y después lo que hay que hacer es generar un plan de acciones con cada uno de estos puntos para que Sapupo pueda mejorar trabajo en equipo, comunicación y puntualidad, Tabela, trabajo en equipo y puntualidad y creatividad, y Bravo todas, y Ortega, bueno, todas menos capacidad de análisis y el resto. Entonces, puede haber alguna acción que me permita mejorar 2 puntos. Pero ahora fíjense en ustedes. Si yo le saco los colores verdes esto, voy a tener una planilla con
con números y se hace muy complicado. Acá puedo tener 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2. En realidad es muy complicado ponerse a ver con numeritos y ver dónde está la falla o cómo está el área. La otra opción es hacerlo con colores. Y con colores tenemos acá rojo, acá tenemos el 0 es rojo, el 1 es amarillo, el 2 es verde y el 3 es azul. Entonces, si yo acá pongo, hagamos de cuenta que el amarillo es el negro, ¿no? Yo pinto de negro, pinto de negro, pinto de negro acá, acá de negro, acá de negro, acá de negro. Todo lo que uno de los pinto de color negro. Bueno, ya empiezo, tengo como una visión un poco más fácil, ¿no? Pinto con rojo los que son 0, o sea, acá es rojo, acá es rojo, acá es rojo, 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 rojo. Después verde, verde acá, verde, verde, acá es verde, verde. Fíjense ustedes cómo con colores incluso yo puedo ver explícita cómo está el área, si el área está bien formada o no. Y después tengo, acá es uno. Y después tengo el azul, donde el azul tengo acá, ahí, ahí. Después acá tengo rojo. Y después tengo 2 acá que sería verde. Bueno, fíjense ustedes que a simple vista, a mí me dice que es un área donde predomina el verde y el amarillo, que sería el negro, ¿no? Por lo tanto, mi área está acá. ¿Es bueno o es malo? Y no sé, hasta que yo no pueda verificar esto que tengo acá con esto que tengo acá, lo que a mí me dice hoy es que es un área regular, porque la mayoría está entre amarillo y verde. Requiere mucha capacitación. Lo ideal sería que cada tarea pueda ser realizada al menos por 3 personas. ¿Por qué? La primera normalmente es la que hace la tarea, el operativo. Cuando esta persona se va de vacaciones, viene la segunda persona y hace la tarea de esta persona. Ahora, esta persona, así nomás, no se puede enfermar nunca, porque cuando se enferma sonamos. Entonces, lo ideal es tener una tercera persona que sepa hacer la tarea para que cuando esta persona se enferme, aparezca esta otra. De esta manera, yo voy a tener cada una de estas actividades cubiertas al mínimo, por lo menos por 3 personas. Es decir, que yo en esta actividad debería tener de los 5, 3 que estén en azul, y acá no tengo ninguno, porque es el requerido por este nivel. La capacidad de comunicación me pide que tengo que tener 3 al menos en verde. Acá tengo 1 y 2, o sea, tengo que buscar alguno de estos que pase a verde.
La capacidad de realizar trabajo, acá yo había puesto verde también, por lo tanto acá tengo un solo verde, tengo que tratar de que estos 3 amarillos pasen a verde. La capacidad de análisis, había puesto 2 también, que era verde, y sin embargo tengo 2, tengo 3, los 3, acá está. 1, 2, acá cumplo con el mínimo requerido. La capacidad de crear, tengo también 2, o sea, verde, y acá tengo 2 verdes, o sea, me está faltando uno más. Y acá, fíjense ustedes, en el de puntualidad, había puesto que el nivel mínimo requerido era azul, y no tengo ninguno azul. O sea, tengo que empezar por lo menos que los que están en negro pasen a verde, por lo menos. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y hasta cuándo? No, y esto no tiene fin. O sea, lo ideal sería que en algún momento podamos tener todos en azul. Y ustedes dicen, ¿por qué todo en azul? Y porque el azul, fíjense ustedes, habla de puede enseñar. Es decir, que el azul me dice a mí que yo tendría en potencia un formador interno. Para alguna tarea en particular, no necesariamente tengo que contratar a una organización o algún docente externo con los mismos compañeros de trabajo, los mismos empleados de la organización, yo podría desarrollar esa actividad de formación. Ese es el trabajo que van a tener que hacer ustedes y que le va a aplicar el ingeniero Zapupo, y es que es el que vemos acá en la planilla de polivalencia y policompetencia, que va a ser subido el trabajo, el PowerPoint, para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Fíjense acá que las actividades son dominio del proceso de comunicación, asistencia, trabajo en equipo, predisposición para la actividad, de colaboración, resolución de la tarea, eficacia, cumplimiento de compromisos, puntualidad, aporte de ideas y sugerencia de mejoras, iniciativa, ética, respeto, compañerismo, cumplimiento de las metas estipuladas. Bueno, y acá con colores yo puedo ver que mi área es en la mayoría azul y verde, por lo tanto es un área muy bien formada. Bien, con esto estaríamos dando por finalizado el módulo 4 de evaluación de desempeño. Vamos a dar un espacio ahora para ver si hay preguntas y respuestas, y a partir de ahí, en caso de que no haya preguntas y respuestas, yo le daría el espacio al ingeniero Zapupo y al ingeniero Tabela para que expliquen el trabajo práctico número 4 y fechas de entrega, teniendo en cuenta que las fechas de entrega son el 17 y el 24, ya que el 1 de julio tendríamos el examen parcial. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que realizar? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Sí, Gianni. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta. Nosotros hemos visto en esta clase los errores que suelen cometer los Sí. evaluadores. ¿Hay dentro de la empresa algún evaluador de evaluadores, o cómo se da cuenta que el evaluador está cometiendo los errores que comete? ¿Cómo se da cuenta? No hay una forma de darse cuenta, porque en realidad en toda evaluación lo que uno hace es confiar en el evaluador, porque justamente la evaluación es una foto, como cualquier auditoría inclusive, por ende es lo que pasa en ese momento, y en ese momento solamente está el evaluador y el evaluado. La única manera de subsanar este tipo de errores, o como cualquier otro, ¿no?, es desarrollar actividades que se llama de aunar criterios, actividades para aunar criterios. Es decir, hay que hacer actividades de formación entre los evaluadores a los efectos de poder analizar situaciones particulares
y a ver qué piensa uno, qué piensa el otro, ¿entendés? O sea, yo muchas veces, ¿qué hago? Por ejemplo, yo le doy la posibilidad a los profesores del práctico para que ellos evalúen exámenes parciales o exámenes finales. Incluso yo les pregunto a veces, bueno, ¿y qué nota les pondría vos? Y yo le pregunto tal, y bueno, y ponemos un papelito y no vemos la nota, y después lo damos vuelta a ver si coincidimos en la nota o no. Es decir, muy raro debería ser, si todos los docentes conocen el material teórico, que para mí sea un 8 y para otro profesor sea un 4. O sea, podemos estar en que para uno sea un 8 y otro un 9, o que para uno sea un 8 y el otro un 7, pero lo que no puede pasar es que para uno sea un 9 y el para otro sea un 5, porque si no ahí estaríamos hablando de parámetros de evaluación distintos, y eso es lo peligroso, lo complicado, y es donde se cometen los errores. La única que yo veo como, digamos, posibilidad para disminuir la aparición de errores es la permanente actividad de trabajo para unar criterios entre los propios evaluadores. No sé si se entendió, Gianni. Sí, profe, muy claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ingeniero Zapupo, no habiendo preguntas en principio, le doy la palabra junto al ingeniero Tabela para que presenten el trabajo práctico con las fechas y todo lo requerido. Bueno, ingeniero, gracias. Buenísimo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Para el trabajo práctico número 4, recuerden siempre que deben estudiar los conceptos teóricos, los cuales van a ser subidos, y con el apunte van a ser subidos también a la autogestión, así que tienen que dar una revisión para la presentación y realización del trabajo práctico, los cuales también van a ser evaluados. También para la presentación vuelvan a seguir las consignas de la cátedra, ¿sí?, con respecto a la presentación del trabajo práctico. Ahora, en el trabajo práctico van a tener que realizar la planilla de polivalencia y policompetencia de los integrantes del grupo de trabajo de la materia, para lo cual van a usar las características que le puso el ingeniero, pero también van a ustedes tener que desarrollar características que les permita el funcionamiento del grupo de trabajo, así que agréguenle valor ustedes a las características que están propuestas y las que ustedes consideran necesario agregar. Definan bien qué abarca cada una de ellas, porque, por ejemplo, la asistencia no es lo mismo que la puntualidad. Y para uno la asistencia es llegar a tiempo, y para otro la puntualidad es tener 15, 20, 25 minutos para llegar a una reunión. Así que definan bien a qué características, qué toman cada una de las características que ustedes plantean. También definan bien cómo van a evaluar la valencia de esa característica. Es importante definirlo bien para que todos tengan el mismo criterio. Utilicen también características profesionales que requieren para llevar adelante el trabajo práctico, lo que le planteaba el ingeniero con respecto a los parámetros de juicio en el teórico. Con respecto, para seguirle la realización de la evaluación de los compañeros, sigan el mismo método que la ventana de Johari, como explicaba el ingeniero. No tiene que estar presente el evaluado, porque si no interfiere en el resultado. Así que eso es importante, y descríbanlo como lo hacen en el trabajo práctico. Tómense su tiempo para expresarlo en el trabajo práctico, porque queremos conocerlo, cómo lo llevan adelante, para que no haya duda de cómo se hace. Después, con respecto a las valencias que no alcanzan el nivel mínimo requerido, que ustedes plantearon para cada una de las características, van a tener que plantear actividades de mejora. También apóyense en la ventana de Johari con respecto a las interrelaciones, el trabajo del grupo, que pueden utilizarlo. Tengan en cuenta eso. Daniel, con sí, respecto señor. a estas acciones, no pueden poner acciones donde la responsabilidad
responsabilidad recae en el empleado, ¿no? Digamos, en el evaluado. Es decir, si la puntualidad qué sé yo, al ingeniero Zapupo, el mínimo requerido era 3 y tenía 1, no sé, como acción no se puede decir, ingeniero Zapupo, a partir de ahora tiene que ser puntual. Porque si no lo fue, no es porque no quiera, sino porque él tiene algún problema que no, digamos, el problema es que él lo considera a lo mejor a la impuntualidad como algo normal. Entonces, el grupo tiene que generar las acciones para que pueda superar esa impuntualidad. Pero las acciones no deben ser, bueno, a partir de ahora tenés que fumar menos. Bueno, a partir de ahora tenés que tal cosa. No, no, porque esa es la más Profe, fácil. ¿Sí? profe, buenas noches. Le hago una consulta de eso, ¿puede ser? ¿Sí? Por ejemplo, en ese caso, si tuviéramos ese problema que la persona es impuntual, ¿se puede proponer, por ejemplo, decir, bueno, vamos a crear un programa de incentivos en el que si las personas registran puntualidad durante un año, tienen tal premio, una cosa así? Entonces, tal vez así se puede mejorar. Sí, se puede hacer todo lo que vos quieras en la medida que consideres que es válido para solucionar el inconveniente. No te olvides que Claro. el trabajo práctico tiene que ver con la planilla de polivalencia y policompetencia del grupo tuyo. Y no No, por supuesto. creo que ahí haya incentivos económicos. Es decir, bueno, el alumno que mejor anda, entonces le pagamos un asado. No creo. No, es verdad. Para una organización sí puede ser. De todas maneras, tampoco me parece que el concepto sea que todos lo arreglamos con plata, sino que, por ejemplo, en el caso tuyo, yo como acción propondría, ahora van a poner todos los grupos, pero bueno, que las reuniones se hagan en la casa del impuntual. Entonces, de esa manera, él no va a ser nunca impuntual, porque no puede llegar tarde a una reunión en la casa de él. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, gracias, Margarela. Gracias. Dale, Daniel, por favor. Excelente. Bueno, con respecto a proponer la actividad de mejora, también tengan en cuenta la definición de evaluación de desempeño con el plazo con que van a evaluar las acciones, es importante eso. Y después realizar las conclusiones del trabajo práctico. El ingeniero Demian le va a dar algunos datos con respecto a la fecha. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta lo que llevamos avanzado. El trabajo práctico. Bueno, ingeniero Demian. No veo ninguna consulta. Bueno, chicos, simplemente para informarles, como siempre, primero, este sábado a las 19 horas vamos a dar una clase de consulta para aquellos interesados. Ya voy a estar subiendo el link en la autogestión para que se conecten a aquellos que quieran y pueden conectarse. Y después, como es habitual, digamos, esto al ser un trabajo par, primero van a comenzar los grupos pares y luego los grupos impares. El miércoles 16 del 6 es la fecha, hasta las 9 de la mañana, es la fecha para entregar todos los trabajos prácticos pares. Va a exponer el jueves 17 el grupo 14 y 16. Y luego el miércoles 23 del 6 van a entregar todos los impares y le toca exponer al grupo 3 y 15. Obviamente toda esta información junto con el trabajo práctico y como dijo el ingeniero Grau La Filmina va a estar subida en la autogestión. No sé si queda alguna duda de algo en general, digamos. Una consulta. Sí. ¿Hay un mínimo máximo de ítems que debemos realizar? La funcionalidad del grupo de trabajo, todas las que hagan falta. No hay mínimo, pero digamos, podés tomar el modelo ese que está ahí o podés agregarle más. La idea es que mínimamente sean las que están ahí. Digamos, si vos pones 3 o 4 actividades, bueno, sí, no está mal, pero también hacer una tarea de planilla de polivalencia y competencia para tomar 3 o 4 actividades está gastando plata.
Y no es que haya un mínimo, pero yo recomendaría no hacerlo menos de lo que está puesto en el teórico de lo que explicó el Exacto. ingeniero Bravo. ¿Sí? Que eran son más o menos unos 10 criterios aproximadamente. Profe. ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces toda la información que fue dada va a estar puesta en autogestión. Les recuerdo entonces que trabajo práctico número 4, el jueves 17, defienden los grupos pares. Hay clase el jueves porque el feriado fue trasladado para el lunes 21. O sea que el jueves defienden los grupos pares primero, con la obligación de que tienen que estar los pares. El grupo el día 24 van a estar los grupos impares y el día primero es el primer examen parcial. Recuerden que aquellas personas que no tengan trabajos prácticos, que tengan trabajos prácticos adeudados, tienen que defenderlos antes. Así que pónganse de acuerdo con los profesores del práctico. Así que bueno, y por favor cuídense mucho porque la situación de pandemia está muy complicada. A los profesores, por favor, si pueden quedar un ratito. El resto, buenas tardes a todas y todos. Gracias. Luego. Luego, gracias.